Tenemos aquellos que utilizan la medida inglesa y aquellos que se refieren a la presión ejercida por una columna de mercurio, una columna de agua. Por ejemplo, aquí tenemos que es 1 kilopascal con respecto al Sistema Internacional de Presión, que es un PSI. Entonces vemos las diferentes medidas. Esto nos sirve a nosotros para cuando vamos y trabajamos en diferentes aplicaciones y tienen diferentes sistemas de medidas de presión. ¿Mm? Los elementos para medir presión, ¿sí?, son aquellos que son elásticos, no elásticos y eléctricos. Los elásticos tenemos lo que es el tubo de Bourdon, el fuelle, el diafragma, cápsula, ¿no? Después los no elásticos son aquellos que es la columna de mercurio, la columna de agua, ¿no?, de campana invertida, todo eso, ¿no? Entonces tenemos diferentes, después tenemos los eléctricos, que tenemos los de termopares, ionización, resistencia, esfuerzo. Lo vamos a ir clasificando en 3 elementos, que son mecánicos, neumáticos, electromecánicos y electrónicos. ¿Mm? Vamos, vamos entonces, ¿cuáles son esos? Por ejemplo, aquí tenemos el tubo de Bourdon. El tubo de Bourdon, ¿mm?, el tubo de Bourdon tiene la particularidad de poder medir siempre lo que es temperatura. ¿Mm? Lo que le llaman manómetros. ¿Mm? Son los famosos manómetros. ¿Sí? Yo les voy a mostrar, aquí ustedes tienen el mecanismo, es prácticamente un tubo de tipo elíptico que tiene un extremo, tiene un vacío por dentro, o sea, eh, se trata de un tubo, no es sólido, un extremo está cerrado y por el otro entra la presión. Fíjense ustedes el mecanismo, entra la presión, se tiende a deformar esa elipse, debido a la presión, al esfuerzo que se le está aplicando, ¿no?, en las paredes, tiende a enderezarse y ese movimiento es el que se registra en un medidor de presión. Algo así es. Por ejemplo, aquí tenemos el mecanismo de un tubo de Bourdon. ¿Lo ven? Este tubo de Bourdon, fíjense en la parte interna cómo está. El tubo de Bourdon es este. Entonces, cuando la presión entra por aquí, por la parte inferior, por abajo, ¿qué es lo que tenemos? Que esta parte de acá tiende a deformarse haciendo que esto arrastre una aguja. Esas agujas son estas. ¿La ven? Esas agujas son estas. Es de ahí que viene, ¿no? La tapa ya está graduada, pero en la parte interna tenemos algo así. Estos son sensores de presión. ¿Está bien? Estos sensores de presión se los llama tubo de Bourdon. Los sensores de tubo de Bourdon. ¿Qué son estos que les mostraba? ¿Lo ven? Ese es el tubo de Bourdon en la parte interna y la parte externa.
este que ustedes ven, llega hasta 400 bar. Eso, entonces, ustedes pueden ver acá la parte interna, del tubo de Bordeaux. Después tenemos el espiral, ¿sí? El espiral, los de espiral trabajan de forma semejante al del tubo de Bordeaux. ¿No? Tienen un mecanismo muy semejante al tubo de Bordeaux. Yo les puedo mostrar algo así. ¿Lo ven? Tiene un extremo cerrado también, que es el de la parte superior. En la parte inferior se le aplica la presión y comienza a deformarse. Visto desde arriba es como si fuera un elemento, ¿no? En espiral. Esto viene a ser como un resorte casi. ¿Sí? Algo así. ¿Está bien? Esos son los sensores de presión de tipo espiral, ¿no? Existen diferentes tipos de sensores de presión dependiendo de lo que se va a medir. ¿Mm? Por ejemplo, ahí. No está muy clara esa foto, pero ese viene a ser de los elementos que se utilizan para medir presión. ¿Mm? Que es este que ustedes ven acá. Después tenemos el sensor de presión de tipo diafragma, ¿sí? Tipo diafragma. Los de diafragma son como unas cápsulas, ¿sí? Unas cápsulas, las cuales, debido a la presión, ¿sí? Se deforman. Por ejemplo, aquí tenemos algunos que les quiero mostrar. ¿Sí? Y estoy buscándole uno. Diafragma. Por ejemplo, un sensor de presión de tipo, de tipo diafragma es este que vemos aquí. Este se lo utiliza mucho en los vehículos para hacer la compensación del tema de admisión de gases, ¿no? No, aquí dice, fíjense, dice diafragma en el 1. Este elemento es el diafragma. Ese sensor es ese sensor es de presión. Esto se lo utiliza en los vehículos, ¿no? Y los elementos o máquinas, ¿no? No solamente en el vehículo es muy común, pero en las máquinas también hoy en día para mejorar su rendimiento. Es como un platito, entonces entra y lo hincha eso como un globo, haciendo que se mueva. ¿Está bien? Luego tenemos el fuelle. El fuelle es como un acordeón. ¿Mm?
Es como si fuera un acordeón. ¿Mm? Ese acordeón es el que normalmente nosotros comenzamos o llegamos a ver. Por ejemplo, este sensor de presión de tipo fuelle. De acá. Ahora les muestro. ¿Mm? Este es como un acordeón. Entra la presión, lo deforma haciendo que un sistema mecánico registre la presión. ¿Mm? Por ejemplo, algo como estos son elementos que nosotros vemos para medir presión. ¿Mm? Esto sirve para lo que es la medición de presión. ¿Mm? ¿Está bien? Ese es el sensor de presión de tipo fuelle. Y aquí tenemos unas combinaciones entre lo que son diafragma, tubo de Bourdon, y este que es una mezcla entre tubo de Bourdon y espiral, que son Bourdon helicoidal. ¿Mm? Son los tres de tipo mecánico. Estos sirven para medir presiones a alta temperatura y de altos valores, o sea, presión alta y temperatura alta. Esto se lo utiliza en los calderos sobre todo, ¿no? Estos elementos que ustedes ven ahí normalmente tienen un revestimiento de acero inoxidable. Mm, Esos son los. Después vamos a ver los electromecánicos, de tipo electrónicos también que hay, que es una combinación entre los mecánicos y los eléctricos, ¿sí? Aquí tenemos resistivos, inductivos, capacitivos y piezoeléctricos. Por ejemplo, en los resistivos tenemos elementos que varían su resistencia ¿no? con, con la presión. Por ejemplo, este es un fuelle. Cuando el fuelle soporta la presión, transporta un elemento que hace variar la posición de un potenciómetro. ¿Lo ven? Entonces, el potenciómetro registra una variación de tensión proporcional al de la presión. Por eso es que el primer tema que nosotros vemos, ¿no? Por eso es que el primer tema que nosotros vemos corresponde, ¿sí?, a los potenciométricos, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Los resistivos. Tenemos diferentes tipos por ejemplo, ese que ustedes ven ahí, ese que les estoy mostrando, es de tipo resistivo. Existen otras aplicaciones también, ¿m?, en el cual este potenciómetro es arrastrado por un fuelle. Por ejemplo, este de acá. ¿Ven? Esta es la presión, este es el fuelle. Lo comienza a deformar esto, trasladándolo, y aquí tienen un elemento rozante en unos cables, un tipo espiral, el tipo resistivo, haciendo que el cursor se comporte como un potenciómetro. ¿Sí? Ese potenciómetro es el que nosotros, ¿no?, registramos la variación de tensión para la medición de presión. ¿Sí? Esos son los sensores de tipo resistivo. Existen de tipo inductivo, de inductancia variable, que lo hacen, ¿m?, que lo hacen todo entonces, ¿m?, con fuelle. ¿Qué es lo que hace? Esto que ustedes ven ahí es una bobina. Ay, disculpen un segundo. Les voy a dejar esta imagen.
Vamos a continuar. Hubo una pequeña interrupción. Eh, Estos sensores de presión ah, de este tipo, ¿sí? Normalmente son sensores que se los ven en aplicaciones de máquinas grandes de tipo electromecánica, ¿no? El fuelle está en la parte superior. La deformación de la presión hace que el, el núcleo, fíjense, de una bobina, esto es una bobina, ¿m? Esto es una bobina. Entonces, al variar la posición del núcleo en la bobina, hay un movimiento, hay, ¿no?, una variación en campo magnético. Lo mismo sucede con esta reluctancia variable. La bobina está acá, el núcleo es este, el que cierra el circuito magnético, haciendo que mida la presión. ¿M? Estos, estos sensores de presión, ¿no?, son bastante robustos. Después vienen sensores mucho más sencillos de tipo capacitivo. Por ejemplo, en esto de los transductores inductivos, yo les puedo mostrar, a ver si en este momento tengo de tipo, ¿no?, inductivo. eh, los sensores de presión, ¿no?, donde tengo, a ver si, a ver si no tengo ninguno por acá para mostrar. Bien, no encuentro en este momento. Tenemos nomás que verlo así también. Después tenemos los sensores sensores de presión de tipo capacitivo, ¿sí? Aquí nosotros tenemos algunas tecnologías que he buscado en las aplicaciones web. Por ejemplo, este es el capacitor, ustedes conocen cómo es el condensador. Esta es una placa, el que está ahí en el medio, y la otra placa serían estos dos que están en el extremo, ¿lo ven? Entonces, cuando viene la onda de presión, ¿sí?, o viene y ejerce alguna presión, hay un desplazamiento haciendo que estas separaciones que hay en el centro de este capacitor o condensador, ¿no?, sea diferente, haciendo que los valores de la capacidad cambien, ¿sí? Recuerden ustedes que la presión es fuerza sobre, ¿m?, unidad de superficie, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos como sensores, ¿no? Sensores de presión capacitivos. ¿No? Aquí tenemos algunos. Vamos a ver si.
yo les puedo mostrar la tecnología de los diferentes sensores de tipo capacitivo. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no?, que cambia su capacidad, ¿no? Tenemos sensores, por ejemplo, estos son algunos de ellos. Los van a encontrar ustedes en las industrias. Por ejemplo, este de aquí, ustedes lo van a ver. Así como esto, como en este caso tengo capacitivo, también hay de los de tipo inductivo. ¿Lo ven aquí? Este de aquí, este, este es de, este es de tipo capacitivo, ¿lo ven? Tengo las dos placas, esto es una roca. Ese es el campo eléctrico. Entonces, cuando se aproxima algo, ¿sí? Cuando se aproxima algo, ese campo eléctrico se deforma. Esa deformación se produce en un cambio de estado, ¿sí? Tenemos cambio de estado, ¿sí? Así como hay capacitivo, puedo decir que también hay sensores inductivos, que ahora sí me apareció ya, porque hace rato los buscaba y no aparecía. Aquí me apareció uno. Fíjense, tienen casi, son muy parecidos entre ellos, ¿sí? El sensor inductivo y el capacitivo, que es lo que hay en la industria. Fíjense ustedes que los cables que tienen, ¿no? Tienen tres colores, a celeste o azul, gris o marrón y negro. En el negro es donde viaja la señal de la información. Esto solamente es on-off, ¿ya? Cambio de estado. Su, su esquema, su forma de estos son algo así. A ver si encuentro acá. Son de este tipo. ¿Lo ven? Acá. Así como ven aquí, uno de ellos es inductivo y uno de ellos es inductivo y el otro es capacitivo. Tienen esa forma y eso es lo que ustedes deben agregar en su informe, ¿ya? Fíjense ustedes que tienen cables de colores que identifican cada uno de ellos cuál es la señal. Aquí todos tienen un mismo patrón para poderse identificar, ¿ya? Todos se identifican con un mismo patrón. Ese cable que van a ver allá, van tres cables. Esos tres cables, ¿sí? Esos tres cables son los que les mostraba acá. Negro, que es señal, alimentación, que es el marrón, celeste o azul es el negativo. ¿Mm? Este de aquí es como funcionan los audífonos o los parlantes, ¿no es? Se mueven, son de tipo capacitivo. Los audífonos son así. Detectan detectan la corriente y se mueven. Esto es al revés. Detectan el movimiento y transforman eso en corriente. ¿Mm? Esto que ustedes ven ahí es capacitivo de tipo silicio. Fíjense las dos placas. Eso es lo que les ponen, ¿no? Medidores de pulso para medir los pulsos esto es lo que le ponen para medir los pulsos en los enfermos, ¿no?, en el hospital, ¿sí? Estos sensores son los que les ponen en las manos al enfermo, acá.
¿Lo ven? Este es como un broche y que va en el dedo, así. Ahí esa tecnología de medición de presión que ustedes ven ahí, ¿no? Así, es la que se utiliza o lo utiliza esta tecnología. ¿Lo ven? Miren, la presión es ejercida y deforma la placa, ¿no? O diafragma ahí. Hace que eso está paralelo. Cada pulso hace que cambie eso, haciendo que esta sea la señal. ¿No ven? Son los elementos que les estoy mostrando acá. ¿Mm? Estos sensores son los sensores de pulso. ¿Mm? Ellos tienen obviamente, ¿no? Son los famosos eh, los oxímetros. ¿Mm? Son sensores de presión. ¿Mm? Lo pueden poner y se lo ponen en la mano. Obviamente que todo esto tiene un sistema de medición de tipo electrónico, ¿no? Para hacer la medición. ¿Mm? ¿Está bien? Estos son los sensores de presión de tipo silicio. Después vienen los piezoeléctricos. Si ustedes recuerdan, el piezoeléctrico es un cristal ¿no? Silicio, hay de diferentes materiales, que frente a la presión que se le ejerce se concentra una carga en su superficie. Esa concentración de carga es proporcional a la presión que se le aplica. ¿Sí? Es como vimos, esto lo vimos como un sensor de esfuerzo. Obviamente, se utiliza mucho eso. ¿Sí? Hoy en día, y les decía yo, estos se utilizan para señalética, ¿no? Porque funcionan con presión, entonces lo ponen en el piso y eso que la gente pasa y presiona, le va generando una carga haciendo que los letreros se activen. Funcionan sin energía eléctrica, simplemente al paso de la gente. Entonces cada que pasa alguien o esto, lo ejerce la presión y se genera carga. Eso es muy útil cuando hay cortes de energía eléctrica o las señaléticas dejan de trabajar, y peor si están en ambientes oscuros. Entonces con esto pueden trabajar para que en las oscuranas tengan iluminación y les indique la salida o los diferentes pasillos o los diferentes accesos que hay en el edificio. ¿Mm? Bueno, creo que se terminó todo. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguien tiene preguntas? Pues, se los estoy enviando entonces enseguida también para que Buenos días, ustedes ya ingeniero. un día. No tenemos ninguna pregunta. Muy bien, eso sería todo por hoy. ¿Está bien? Será hasta la próxima semana. Muchas gracias. Hasta luego. Ya, hasta luego. Hasta luego, Inge.